Bienvenidos a Dialogando, el podcast donde hablaremos sobre temas educativos. Mi nombre es Teresa Margarita Martínez Méndez y soy maestra en intervención educativa. El día de hoy nos acompañan 3 expertos. Ángela Morales, maestra de intervención e innovación de la práctica educativa. Selenia Reyes, maestra de intervención e innovación en la práctica educativa. Neftalí Echavarría, maestro en intervención e innovación de la práctica educativa. Hoy exploraremos la importancia de la digitalización y la tecnología en la innovación de la práctica educativa. Antes que nada, sería importante identificar el concepto de digitalización. Claro que sí, maestra. Podemos entender a esta palabra como el proceso en donde se incorpora la tecnología a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Precisamente con el uso de una computadora, el uso de una tablet. Ahorita los jóvenes, los niños, están al 1000 con el uso de los teléfonos celulares. O sea, están en la práctica y están en la enseñanza de todo la información que se vacía en esos móviles. La digitalización ha ayudado a mejorar los métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el profesor lleva a personalizar esta incorporación, ¿no? En donde los hacen más interactivos, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que puede existir a incorporar estas tecnologías. No solamente eso, sino también rompe con la tradición del aula, el salón de clases, porque puede integrar, ¿sí?, distintos espacios virtuales donde se pueden conectar los jóvenes, que hoy en día realmente es impresionante la conexión que hay. Esto brinda a que las aulas se exporten y que haya más facilidad para los profesores de proporcionar herramientas para el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, ya comentaron precisamente sobre las ventajas. Yo considero que también es apropiado hablar sobre las desventajas, ¿no? Sabemos que existen comunidades, por ejemplo, que ni siquiera tienen luz, entonces eso les afecta a ellos. Hay cierta brecha digital para que esas herramientas, ¿no?, digitales puedan llegar hacia ellos. Sí, así es, maestra Tere. Mira, el hecho de que hablamos de incorporación digital o la digitalización, no necesariamente estamos hablando de utilizar grandes plataformas o equipos de vanguardia, sino que se puede hacer desde algo significativo. Por ejemplo, incorporar, una grabadora, incorporar videos, que el profesor ahí tenga esas habilidades también para que en ciertos contextos él pueda ir incorporando poco a poco estas tecnologías. Precisamente estos entornos se tienen que adaptar a las necesidades en donde toma lugar la educación. Entonces, el profesor no solo tiene que integrar tecnología que viene siendo, por ejemplo, una computadora, celular, proyector, sino también lo que hay alrededor en el ecosistema. Por ejemplo, si hablamos de una zona rural, podemos hablar de cosas que hay a nuestro alrededor y explicar a través de lo que los estudiantes viven cada día para asegurar un mejor aprendizaje vinculado a la realidad. Hablamos entonces de tecnologías educativas que pueden ser adaptadas prácticamente al contexto. Si hablamos, por ejemplo, de un contexto donde sí hay como tal estas herramientas o el alumno pueda adquirir ciertas herramientas y el profesor pueda manejarlas, ¿me podrían dar algunos ejemplos de esas tecnologías? Sí, maestra, antes de seguir con esto, una de las grandes desventajas que en la actualidad existe sobre la brecha digital es la actualización de los docentes. Es importante mencionar esta parte porque hay contextos en el que se puede incorporar la tecnología, en el que existen ciertos recursos, pero el factor humano en el que es la actualización es donde empieza esta brecha, que es una de las más importantes. Uno de los ejemplos que usted comenta, el gran ejemplo es la pandemia, cuando sucedió este hecho. Entonces, ¿qué se hizo? Se incorporó, por ejemplo, el Classroom, que era precisamente para diferentes contextos
desde el rural como urbano, así es, rural y urbano, y pues bueno, en el que el padre de familia puede utilizar desde el celular, desde ahí podían subir sus tareas. Entonces esa es una gran incorporación que hubo actualmente. Ese fue un boom en el que se utilizó, y Classroom es uno de los, el Meet es otro ejemplo, ¿sí? Y entre otras plataformas que bueno, ya son plataformas que son de paga, en el que también pues son autogestivos. Sí, cierta manera, perdón maestra, sí, maestra, cierta manera vimos la necesidad como tal de incorporar esas tecnologías, porque no estábamos prácticamente, podríamos decirle cara a cara con el estudiante, no a como estábamos acostumbrados, y algunos pues tuvieron que actualizarse mientras por videos de YouTube o a lo mejor en Facebook, ¿no? Entonces es importante sí recalcar que realmente necesitamos como docentes irnos actualizando. A mí me tocó, tengo una experiencia, a mí me tocó estar en comunidad y se me hacía difícil ir a recoger las tareas, a traer todos los documentos que yo se les solicitaba, y lo que hice fue incorporar por teléfono el WhatsApp. Entonces yo mandaba los textos y ellos lo escribían en su cuaderno, y ya daba yo 15 o 20 días para irlos a recoger, para que yo pudiera también tener un respaldo de cómo iba yo avanzando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces el WhatsApp a mí me ayudó mucho, y aparte hacía yo grupos con los padres de familia pues para que estuvieran enterados de qué cosa era lo que se les solicitaba al alumno, para que estuviéramos en sintonía. Sí, es difícil. Yo también una experiencia tuve pues laboral, en el cual yo incorporo varias tecnologías a mis aulas, principalmente porque las clases que yo doy son totalmente en línea. Entonces la virtualidad me ofrece varias facilidades que a nivel presencial sería muy limitado, desde utilizar distintas plataformas para crear contenido, así como la utilización de videos, audios que están en internet y que puedo incorporar a mi método de enseñanza. Entonces realmente brinda todas estas bondades que si un profesor puede aprovechar, puede cambiar totalmente su práctica educativa. Precisamente como estábamos hablando de estas tecnologías innovadoras y que fueron realmente, podríamos decirle, un boom, ¿no?, en la pandemia, podríamos hablar también de la realidad aumentada, ¿no?, como tal. Podríamos hablarle también incluso de la inteligencia artificial y la gamificación, ¿no? Un ejemplo que yo les puedo mencionar sobre gamificación es mi página web, que se llama The Nurse, en el cual puedan encontrar diversidad de información referente a la salud. Entonces ahí en esa página web pues integro también la gamificación. Además tengo un curso en el cual podrán acceder dándole un clic y podrán ver que dentro de mi curso integro la gamificación como evaluación, pero también como retroalimentación. Entonces es importante ir como viendo estos espacios donde se puede utilizar la gamificación. Sí, realmente la gamificación es algo que está haciendo un boom precisamente en los últimos años, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente en el campo virtual, porque pues como se tiene esta facilidad para integrarlos al aula y sobre todo como no tenemos ese contacto directo con el estudiante, hay que buscar alternativas para asimilar la información, sobre todo cuando hablamos de personas que son muy jóvenes, niños muy pequeños, que quizás su nivel de retención precisamente a distancia es muy poco. Entonces, mediante la integración de juegos que buscan obtener un aprendizaje que sea significativo y que sobre todo esté ligado a nuestro método que estamos empleando en la enseñanza, puede otorgar la experiencia de complementar el aprendizaje en los estudiantes para integrarlo y que sobre todo vayamos aprendiendo jugando, como algunos autores lo han querido integrar, ¿sí? Entonces
La gamificación es precisamente esta integración de crear contenido que precisamente se vayan formando de objetivos educativos y que tengan una finalidad para que el estudiante logre las metas que nos hemos fijado nosotros como educadores para que ellos lo puedan alcanzar. Claro, aportando a lo que dice el maestro Neftalí, siempre y cuando esas actividades que van guiadas en juego tengan esa intencionalidad educativa, porque de nada va a servir de que no nada más que pongan un juego y si al niño no le despierta el interés por llamar su atención, por centrarlo en la actividad, o sea, va a perder el sentido, pues claramente lo que estamos intentando llevar a cabo con él. Sí, precisamente de mi experiencia virtual puedo comentar que trabajando con niños a distancia a veces es todo un reto, debido a que la retentiva que ellos pueden tener es muy poca, así que buscar el interés de los estudiantes se vuelve parte importante y clave, y es donde integrar varios métodos de gamificación otorga la bondad de llamar la atención de los jóvenes estudiantes. Entonces, precisamente hay que escoger muy bien el tipo de gamificación que vas a integrar, conociendo bien a los estudiantes, al aprendiz, ¿sí? Tomando en cuenta su contexto y sus intereses, porque si no, realmente se puede perder la finalidad con la que fue hecha esa integración. Podemos entonces hablar sobre desafíos y consideraciones de la incorporación a la tecnología en esta práctica educativa. Bueno, uno de los principales desafíos precisamente en escuelas públicas es el hecho de la tecnología que se encuentra en las aulas, ¿sí? Esta carencia de equipos, pero también depende mucho del docente, ¿no? Tal vez ellos podrían aportar un poco con respecto a sus propios equipos, pero esto ya es algo muy, muy personal. Sabemos que en las instituciones educativas públicas pues siempre va a haber esta carencia por el hecho de la dimensionalidad de las escuelas que existen en la República Mexicana. Un desafío sería pues garantizar la equidad para todos, ¿no? Que la digitalización sea para todos, ¿no? O sea, que todos tengamos acceso a esta digitalización, al uso de una computadora, de un teléfono, de pantallas, de todo tipo, ¿no? Que nos entren a ese mundo, como comentaba el maestro Neftalí, que nos trasladen a ese mundo virtual, ¿sí? Y pues ahorita en lo que es la inteligencia artificial ha sido un boom también, como comenta usted, maestro. Y nos ha ayudado y nos ha abierto varias, puertas para ver otras cosas que no están en nuestra realidad, pero sí las podemos ver y considerarlas, no dejarlas tampoco fuera. Realmente es un gran desafío porque quizás no todos nuestros estudiantes van a lograr tener esta accesibilidad, precisamente por la brecha digital. Que no solamente hablamos de habilidades, sino también como tal de la accesibilidad al recurso. Y no solamente por integrar un proyector, una gamificación, una página web, ya estamos integrando realmente esta digitalización a nuestra práctica educativa. En mi experiencia, por ejemplo, trabajando con adolescentes en una escuela pública, me percaté que obtenía más su atención cuando era una dinámica en la que se integraba, por ejemplo, elaboración de algún mapa mental o, por ejemplo, la representación de alguna problemática otorgándoles una solución. Veía que había más, se solidaba más el aprendizaje que asignándoles una actividad en línea. Se tiene que conocer muy bien el contexto en el cual se va a integrar y tienes que tener en cuenta el porqué, las razones y las intenciones con las que vas a integrar cada tecnología. Así sea simplemente integrar un video, un audio, o crear toda una plataforma en línea para asignar actividades o todo un proyecto que involucre, ¿no?, mucho tiempo. Se tiene que tener esa finalidad.
si no se tiene, se puede perder las bondades que nos puede otorgar todos esos recursos. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, que toda actividad que hagamos o que queramos incorporar debe tener una finalidad. Se tiene que conocer el contexto y tiene que tener un buen diseño, porque puedo tener la actividad, pero si no tengo correctamente las instrucciones para que las personas lo logren entender, pues ahí también es otro desafío, ¿no? Poder integrar todo esto para poder hacer la actividad, porque se puede perder totalmente el objetivo educativo cuando no planeamos correctamente esta integración. Y prácticamente si hablamos de planear, aparte de, como usted bien decía, ¿no?, de que tenemos que conocer también el contexto, ¿no?, también conocer el interés de los estudiantes, ¿no? No es lo mismo prácticamente darle a un pequeño la realización de un mapa mental que a lo mejor darle, no sé, un memorama en el que puede incluso asociar, ¿no?, como tal estos aprendizajes, ¿no?, estos conocimientos. Entonces es importante definir también nuestra población, el interés de nuestros estudiantes, definir el objetivo que tenemos que plantear, el propósito de la actividad, el diseño de la actividad como tal, ¿no? Y también es importante reconocer también la capacidad que podemos tener para manejar como tal esta incorporación. Entonces ahora vamos a hablar precisamente a dónde va la mirada como tal de esta innovación educativa mediante esta incorporación. ¿Cómo ven ustedes este panorama? ¿Hacia dónde nos va a dirigir? Bueno, creo que hoy en día es un tema muy importante, es un tema en el que ya no queda como un sueño, sino es una realidad. Es una realidad y que debemos de ir avanzando. Quien no avanza actualmente en la tecnología, nos vamos como rezagando. Entonces, tanto los maestros, tanto la institución como lo que son los alumnos ya deben de irse, ¿sí? Más que nada quitar esa brecha en el hecho de las habilidades. Creo que ese es lo principal, la brecha de las habilidades. De ahí tal vez con los recursos que se pueda obtener de las instituciones ir incorporando la tecnología y más que nada no ponernos como que esta limitante, sino con lo que tenemos poder nosotros ampliarnos y dar el potencial, ¿no? Sí, pues precisamente esto, concuerdo mucho con lo que dice la compañera y es una realidad la que estamos viviendo hoy en día, que la integración de la tecnología está totalmente cambiando todo. La digitalización está cambiando los procesos a los cuales las escuelas tradicionales no contemplaban, y esto va cambiando los intereses, la forma de aprendizaje, la forma de la interactividad que hay entre los sujetos. De mi experiencia personal, por ejemplo, yo cuando era joven estudiante, si tenía que hacer un proyecto en equipo, teníamos que estar en un lugar físico para poder trabajar y todos los recursos que utilizábamos eran completamente físicos, simplemente para la elaboración, por ejemplo, de lo que nosotros llamábamos periódico mural o una cartulina. Ahora con los estudiantes vemos que es diferente. Se conectan a través, puede ser de redes, en este caso, por ejemplo, videollamadas, y trabajar en conjunto y hacer un Canva, hacer una presentación en Canva a distancia, cuando en mis tiempos era diferente. Eso como estudiante y como lo veo ahora como profesor, no como esta interacción incluso entre los estudiantes va cambiando. Esto va a impactar mucho en educación, donde quizás algún sector de la educación ya actualmente está llevando su formación completamente virtual y a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás va a llegar un momento en el que la escuela como tal, la institución, realmente es la única manera de aprendizaje. Ya muchas personas y autores se han cuestionado realmente la institución de la educación, de la escuela como tal, y muchas están en un proceso de transición, principalmente en las universidades, en las que van integrando, en este caso, por ejemplo, ofertando carreras completamente en línea o a distancia.
que hay que saber que no son modelos similares. Vamos hacia un futuro actualizado, toda una población virtual, ¿sí? Hablando con lo que es inteligencia artificial, el uso de tecnologías emergentes. Entonces, vamos a ir a un mundo totalmente digital. O sea, queremos ya que seamos todos digitales. Sí, en la que el lápiz y el papel va quedando rezagado en la historia, ¿verdad? Como lo mencionaba el compañero, ahorita ya hacen equipos. Bueno, también el profesor, antes era el cúmulo de documentos, ¿sí? Que ahora no, ahorita simplemente manda en archivo digital y él lo revisa. Los compañeros, las exposiciones antes, ¿cómo las realizábamos? Con papel bond, ahora no, ahora utilizamos ya el proyector, el internet, y todas estas ventajas que tenemos con aplicaciones, con todas estas herramientas en las que pues podemos compartir de diferentes formas. Y también va a depender mucho del nivel educativo, cómo lo incorporamos en un preescolar, cómo lo incorporamos en un nivel básico en el que es primaria, secundaria, y cómo lo incorporamos en las universidades. Sí, cada nivel pues también tiene su complejidad. Esta herramienta ha permitido como tal acercarnos, ¿no? Como tal bien decía el maestro, podemos ya hacer trabajos colaborativos mediante plataformas como el Meet, el Teams, ¿no? El Zoom, el Classroom como tal, ¿no? Como realmente hemos ido incorporando poco a poco, y creo que se hizo más visible en la pandemia, ¿no? Sí. Entonces es importante que ya como maestros estemos actualizados en estas herramientas digitales e irlas incorporando. Siempre recuerdo lo que menciona la maestra del contexto, ¿no? Entonces es importante que nosotros como docentes vayamos aperturando, ¿no? Como tal esta tecnología, porque actualmente ¿quién no tiene un celular, ¿no? Y mediante celular nos comunicamos, aprendemos, nos relacionamos. Les agradezco estar al pendiente de nuestro podcast. Hoy exploramos prácticamente la digitalización y la tecnología a nuestra práctica educativa, cómo realmente esta va dirigiendo estos nuevos entornos de aprendizaje. Muchísimas gracias a nuestros 3 expertos. Les agradezco su opinión sobre estos temas y les esperamos en otra emisión de Dialogando.